Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la parte de la inserción de imágenes y si nos da tiempo ver un poco acerca de las ecuaciones. Entonces, hemos estado trabajando en un editor online, que en este caso es Overleaf. Sin embargo, ustedes también pueden utilizar un editor que pueden instalar en sus computadoras. Por ahí vía WhatsApp les indiqué qué tendrían que instalar para poderlo utilizar en sus computadoras. Primero es instalar toda la parte o todo el núcleo de LaTeX y posteriormente instalar un editor. En este caso yo tengo aquí el editor que se llama TextStudio, ¿sale? Y lo que hace es que pues ustedes pueden crear como una especie de script donde pueden incorporar los comandos para estructurar su documento. Entonces, para agilizar un poquito esta parte, al igual que en el editor en línea, el editor que ahorita tengo me permite, tiene un asistente, en este caso está en el menú asistentes y una parte que dice inicio rápido, y me permite preconfigurar un documento en blanco, por así decirlo. Me pregunta, ¿qué clase de documento quieres? En este caso me da varias opciones: artículo, reporte, un letter, un book o una presentación. En este caso le voy a indicar que quiero el formato artículo, tamaño de letra, en este caso también me permite seleccionarlo. Lo vamos a dejar en 11 puntos, ¿ok? Y el tamaño del papel también me lo podemos configurar. En este caso vamos a dejar el A4. El tipo de codificación incluye varios. Vamos a dejar el que está por defecto, UTF-8. Y por acá hay algunos paquetes que podemos incluir. En este caso, por defecto, me incluye el paquete AMS, que involucra una serie de comandos para la creación de ecuaciones, y el paquete Graphics, que me permite en este caso trabajar con la parte de imágenes o figuras. Me incluye otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, si queremos agregar que el documento va a ser a una columna, a 2 columnas, si va a ser un borrador o va a ser un documento final, ¿ok? En este caso podemos preconfigurar esta parte, ¿sí? Entonces, si ya tenemos esta parte, le ponemos aquí finalizar, y entonces me incluye los comandos para la creación de este documento. Entonces, si notan, aquí me pone Document Class, el artículo, me pone en esta parte de las opciones el tamaño de la letra, el tipo de papel y el tipo de documento. Me pone los paquetes que por ahí ya me sugirió y me pone Begin Document y End Document para que nosotros empecemos a editar el documento. Entonces, si notan, no tiene la parte ni del título ni del autor. Entonces, las podemos agregar. Si agregamos la del título, sería Title. Y, por ejemplo, mi primer documento en TextStudio. ¿Okay? Si queremos agregar los datos del autor, entonces aquí sería author y pues sus apellidos. ¿Okay? Si queremos agregar, por ejemplo, la fecha, podemos agregar el comando date y guardamos. Ahora, si nosotros lo compilamos, en este caso nos pone dos opciones. Aquí aparece un triangulito doble que dice compilar y ver, y el donde aparece solamente un triángulo me aparece solamente para compilar. Si yo le doy compilar, pues lo empieza en este caso a compilar y me dice que el proceso terminó normalmente, pero no me visualiza el documento. Entonces lo puedo poner aquí, compilar y ver. Entonces, si damos compilar y ver, ahorita pues no me aparece nada, ni el título, ni el nombre del autor, ni fecha, ni nada, porque no tengo ningún elemento incorporado al cuerpo o al bloque del documento. Si yo quiero que por lo menos me ponga el título y los datos del autor y posiblemente la fecha, entonces aquí dentro del cuerpo del documento es importante agregar la siguiente cláusula: make title, ¿ok?
Si yo incorporo esto y vuelvo a compilar y ejecutar, entonces ya me incorpora el título de mi documento y los datos del autor, ¿sí? Entonces, es importante esta cláusula de aquí. Ahora, vimos ya anteriormente que podemos agregar secciones, ¿sí? Y incorporarles el nombre que ustedes quieran. Incluso subsecciones, ¿sí? Entonces vamos a agregar estas dos. Y vamos a compilar y ver. Y pues nos pone aquí la primera sección y la segunda sección. Entonces, en este caso, este primer script de mi documento, yo lo tengo almacenado en una carpeta en particular, ¿sí? Está aquí dentro de una carpeta que se llama documentos. Ahora, noten que cuando lo manejamos directamente desde la computadora, cuando nosotros compilamos ese documento, este es el que estamos editando, el que tiene extensión text. Cuando compilamos, nos genera en automático en esa compilación el resultado de ese documento, que es un archivo PDF. Y este es el que ustedes ya pueden visualizar y pueden enviar, compartir, y que es el mismo documento que estamos editando. Entonces, dentro de esta carpeta, yo ubiqué una carpeta que se llama IMG, donde tengo almacenadas dos imágenes, ¿sale? Una que se llama ave y otra que se llama logo. Ahora, vamos a empezar a ver la inserción de imágenes o figuras. Para eso les comentaba la clase anterior que podemos utilizar el ambiente de figuras, que es a partir de Beijing Figure, ¿sí? Con Beijing Figure, en el editor online, cuando nosotros ponemos Beijing Figure, nos autocompleta como que toda la estructura. En el editor que tenemos preinstalado en la computadora, pues es un poquito más limitado en ese aspecto. Entonces nosotros tenemos que incorporar el resto de lo que correspondería a la figura. Entonces, cuando nosotros manejamos el ambiente figura, que en inglés es figure, es importante incorporar la figura a través del siguiente comando. Include graphics, ¿sí? Entonces, con include graphics, aquí nos ponen por defecto esto, pero tenemos que incorporar unas cosas. Entonces, include graphics y me abre una llave y me cierra una llave, ¿sí? Ahora, ¿qué va en include graphics? Va el nombre de la figura, incluso la ubicación de mi figura. En este caso, les decía que yo la tengo en una carpeta donde tengo ese documento que estoy editando, pero tengo una carpeta que se llama IMG. Entonces, como el documento que estoy editando y las figuras tienen una ubicación un poquito diferente, es importante que aquí yo ponga el nombre de la carpeta, ¿sí? Y posteriormente el nombre de la figura que quiero mostrar en mi documento. Entonces vamos primero a trabajar con esta que se llama ave y es importante conocer la extensión de esa figura. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, ambas figuras están en formato PNG. Entonces aquí, por ejemplo, yo tendría que poner ave.png. Ahora, entre llaves va el nombre de la imagen, pero al igual que otros comandos de LaTeX, entre corchetes incluye una serie de opciones, ¿sí? ¿Qué son esas opciones? Pues esas opciones que serían, por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando Include Graphics y entre corchetes van esas opciones y entre las llaves el nombre de la imagen. Esas opciones pueden ser la anchura de la imagen, la altura de la imagen, la escala de la imagen o el ángulo de la imagen, ¿sí? Vamos primero a trabajar, por ejemplo, con escala. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos que poner escala, símbolo de igual, y la escala es como una especie de porcentaje. Eso significa que va a considerar el tamaño original de mi imagen y lo va a escalar o lo va a reducir, por así decirlo. Entonces puedo poner, por ejemplo,
0.5. ¿Qué quiere decir? Que va a escalar mi imagen a un 50%, la va a reducir, ¿sí? Entonces, si yo pongo eso y compilamos, me muestra de este lado la imagen. Entonces, me muestra ya no el tamaño original, sino que me muestra ya la imagen escalada a un 50% de su tamaño original. Esto me hace el comando scale. Pero si yo quiero configurar una anchura y una altura, es decir, yo quiero que mida tantos centímetros o tantas pulgadas o con esta medida en particular, entonces vamos a considerar estas dos opciones, que sería la anchura, en este caso con width. Entonces podemos quitar scale. Ay. ¿Sí? Vamos a poner anchura igual, y aquí le tenemos que indicar una medida, ¿sí? ¿Qué medidas o qué unidades más bien me acepta LaTeX? Podemos ponerlo en pulgadas, y en este caso sería con la palabra in, en centímetros, y en este caso sería con cm, en milímetros o en puntos, ¿sí? Donde un punto equivale a esta cantidad de milímetros. Entonces, si quieren, podemos manejarlo como centímetros. Por ejemplo, yo le voy a decir, pues quiero que mi figura mida 5 centímetros de ancho, coma, y de altura vamos a utilizar el comando head, y sería todo en minúsculas. Y de altura quiero que tenga 2 centímetros. ¿Sale? Entonces, digamos que aquí ya en las opciones le configuré ese tamaño en especial, compilo, y entonces noten que aquí ligeramente como que se acható un poquito la imagen, ¿sí? Pero entonces esto lo pueden modificar. Entonces, si quieren que sea más alta, por ejemplo, 6 centímetros y de ancho que mida 10, pues lo pueden ya modificar ustedes. Lo vuelven a compilar y entonces la imagen obviamente cambia su dimensión. Ahora, noten que aquí, por ejemplo, al igual que las tablas, que es lo que vimos la clase pasada, LaTeX maneja el formato flotante. ¿Qué quiere decir? Que ubica el objeto en el espacio del documento que LaTeX considera más adecuado. Si nosotros queremos ubicarlo en una posición en particular, entonces hay que configurar la posición de la imagen o la figura. Para eso, LaTeX nos da o nos permite estas opciones que son muy parecidas a lo que vimos en las tablas. ¿Cómo configuramos estas opciones? Pues esto lo vamos a poner justo inmediatamente después de donde ponemos el Beijing Figure. Podemos poner una H que significa here, que nos va a servir para mostrar la imagen en el mismo lugar donde fue insertada, pero es una ubicación aproximada. No significa, porque luego LaTeX es muy caprichoso y no precisamente pone la imagen o los objetos donde nosotros queremos. La letra B significa que lo va a mostrar en la parte inferior de la página, la letra T en la parte superior, P significa para mostrar la imagen en una página aparte, y el símbolo de admiración nos obliga a forzar a LaTeX a reconocer la posición que le estamos indicando. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo aquí, entre corchetes, justo después de donde pongo Begin Figure y le pongo T, entonces esto me obligaría a LaTeX a ubicar la imagen en la parte superior. ¿Sale? Entonces vamos a compilar. Y por ejemplo aquí, incluso me lo pone, pero en otra página. Y entonces muchas veces, inicialmente cuando empezamos a trabajar con imágenes, es un poquito complejo, se podría decir, obligar a LaTeX a ubicar las imágenes donde queramos. Yo les recomiendo, por ejemplo, el H minúscula y el comando, el operador de admiración, y con eso obliga a poner la imagen en donde estamos indicándole, ¿sale? Con H y signo de admiración. Entonces, al igual que las tablas,
las figuras también aceptan el caption. ¿Qué es el caption? Una leyenda que va a tener mi figura. Por ejemplo, esta es la imagen de un ave. Compilamos y lo que hace es poner la leyenda de la imagen, pero noten que por ejemplo aquí la leyenda y la enumeración que va siguiendo la figura está en inglés. Si queremos que no los ponga en español, entonces tendríamos que agregar qué paquete. A ver quién me dice qué paquete agregamos para que las leyendas las ponga en español. Eso lo vimos la clase pasada. A ver, Lucía. No me acuerdo, doctora. Uy, qué mal. A ver, Ludin. No sé, igual. ¿Mm? ¿Qué paquete ponemos? Para cambiar la parte del idioma. Profa, ya la encontré. Estaba yo aquí con los apuntes. ¿Qué no es la de Juspac, Babel? ¿Cómo es? Ajá, ¿Babel? Es esa, ¿no? Babel. exacto. Use package. Ajá. Le vamos a poner que sea el idioma español Spanish. y Babel. Y entre llaves Babel. Ok, ya con eso nos cambia bueno, en este caso como la enumeración de la leyenda, en este caso el figura. Si en lugar de ser en inglés, ahora nos los pone en español. Ahora, también hace, por ahí creo que la clase pasada les manejé mal el comando, ya después lo revisé. Para la parte de las referencias, ¿sí? El label que les decía, que en las tablas y en las figuras se puede manejar. Por ejemplo, aquí el identificador, yo le puedo poner FIC1. Y entonces en mi texto, por ejemplo, este es el ejemplo de una figura. Ver figura. Y entonces aquí podemos utilizar ref, ¿sí? Y con ref le decimos que va a hacer referencia a figura 1, que sería esta que estamos incorporando. Entonces volvemos a compilar, ¿sí? Y entonces aquí con ref ya me ubica el nombre de esa figura, me pone figura y el numerito. Hay que dejar por aquí un espacio para que no lo ponga junto. Entonces aquí me pone, en este ejemplo es una ver figura 1. Si nosotros incorporamos otra figura, por ejemplo, después de esta vamos a poner otra. Podemos manejar lo mismo, el include graphics. Ok, podemos copiar, es la ventaja de esta parte. Ok, pero aquí en lugar de utilizar la del ave, vamos a utilizar la otra que tenía por aquí, que es la del logo. Entonces vamos a poner logo. Ok, vamos a compilar. No las puso hasta acá, hasta en la parte inferior, entonces la vamos a poner aquí, lo vamos a obligar un poquito con H y símbolo de admiración. En el caption
Vamos a ponerle logo de látex. Y como identificador en el label le vamos a poner FIG2. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos dos figuras. ¿Sí? Obviamente la sigue poniendo acá porque digamos que el espacio que queda disponible en el documento no alcanza para ubicar toda la figura. La podemos reducir, por ejemplo, a 6 y a 4. Entonces, ahí, por ejemplo, ya la redujimos y ya la pone las dos en la misma ubicación. Ahora, esta pareciera que está alineada a la izquierda. Si nosotros queremos que esté centrada, podemos incluir el siguiente comando. Centering, ¿sí? Antes de include graphics. Y nos centra la figura, al igual acá. Centering. Volvemos a compilar. Y ya las dos figuras están centradas dentro del documento. ¿Ok? Ahora, si en el texto, por ejemplo, aquí pusimos ver figura y nos pone el número 1. Si nosotros ponemos acá figura, ref, y ahora ponemos el identificador de la otra figura que es fig2, aquí nos debe de poner figura 2. ¿Sí? Entonces aquí para esto sirve el ref, para hacer referencia a la figura que estamos mostrando. Entonces, esto es útil cuando, por ejemplo, ya en sus tesis o en el futuro documento que vayan a realizar, si es que dan preferencia por la tesis, es útil cuando pues tienen ya sea tablas o las figuras que agreguen en su documento y decir, ah, bueno, en la figura 1 se muestra el resultado fulanito. En la tabla número 2, y entonces eso les permite de cierta manera no perderse dentro del documento. Entonces, para eso sirve esta parte de la referencia. Entonces, de esta manera pueden ustedes ir incorporando sus figuras. Entonces, esta es la manera como básica. Les decía, les voy a compartir. Esta es una página muy útil porque les permite de cierta manera ir conociendo un poquito más acerca de no solo de la figura, sino de caracteres y otros recursos que permite LaTeX. Entonces, para que tengan como material extra esta parte de revisar. Entonces, esta es la parte de figuras. Vamos a seguir trabajando en ellas, entonces esta es como la breve introducción. Voy a agregar otra sección aquí en este documento y vamos a hacer ahora el manejo básico del formato matemático. ¿Okay? Voy a volver a compilar. Ya tengo mi tercera sección. Entonces, el LaTeX es una herramienta muy útil en la parte de la representación matemática. ¿Sí? Vamos a ver la representación matemática en dos aspectos. Entonces, voy a agregar aquí una subsección. Y primero vamos a ver el formato dentro del texto. ¿Sí? Y la segunda opción va a ser el formato ecuación. Entonces vamos con el primero. El formato matemático dentro de un párrafo o dentro del texto. ¿Sí? Entonces pongamos que aquí tenemos un texto donde nos dice, dada la siguiente expresión, donde, y a lo mejor aquí queremos incorporar texto de ese parrafito que esté en formato matemático. El formato matemático cambia ligeramente su forma en cuanto al tipo de letra que es mostrado visualmente ya en el texto final. ¿Cómo expresamos ese texto matemático? Bueno, pues aquí dentro de un párrafo el texto matemático es representado dentro de los símbolos de pesos. Por ejemplo, si yo aquí pongo X, o más bien F de X, ¿sí?
Esto que puse aquí entre símbolo de pesos al momento de compilar, se ve diferente en formato respecto al texto normal. ¿Sí lo notan? A ver, aquí vamos a aumentarle un poquito el zoom. Y entonces aquí, por ejemplo, este es el texto normal y esta es la parte de texto matemático que yo incorporé dentro del símbolo de pesos, ¿sale? Entonces, de esta manera ustedes pueden incorporar texto matemático. Ahora, hay diferentes opciones en cuanto al texto matemático, en cuanto a símbolos, en cuanto a letras en un formato específico, ¿sí? Vamos a ir viendo poco a poco esa parte para que sea un poquito más rico el uso de estos elementos. Pero bueno, de entrada, ahorita quiero que se queden con que pueden incorporar texto matemático de esta forma. El otro formato es a través o en forma de ecuación, ¿sí? Para esto, aquí vamos a utilizar el ambiente que se llama ecuación en inglés, que es Bellin Equation. Al igual que el de figura, el ambiente equation tiene un inicio y tiene un final. Dentro del cuerpo o el bloquecito de este ambiente de ecuación es donde nosotros podemos incorporar nuestra ecuación. Entonces, a ver, vamos a crear una ecuación así muy sencilla. Supongamos que voy a crear la siguiente. Sumatoria desde I igual a 1 hasta n, por ejemplo, y x al cuadrado. ¿Cómo representamos esta pequeña ecuación dentro del ambiente de LaTeX? En forma de ecuación, pues tengo Bellin Equation, y entonces empiezo a escribir f de x, ¿sí? Que fue esta primera parte. Entonces noten que hasta en cuanto a visualmente cambia el colorcito del texto matemático, ¿sí? Ok, a ver, aquí me está requiriendo un paquete. Okay. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo mi f de x igual, que sería esto de acá, y ahora aquí tengo un símbolo, que es el símbolo de sumatoria. Entonces acá, en mi editor, ese símbolo de sumatoria lo puedo manejar como sum, ¿sí? Este es el símbolo de sumatoria. Ahora, en LaTeX podemos manejar los subíndices y los superíndices. Por ejemplo, aquí, esta variable de aquí tiene un superíndice, ¿sí? Y en el caso de la sumatoria, también esto lo podemos manejar como un índice inferior y el caso de n como un índice superior. En LaTeX, los índices inferiores los manejamos con el guión bajo, ¿sí? Aquí hay que hacer distinción. Cuando el subíndice es un solo elemento, es decir, que solamente, por ejemplo, es un numerito, entonces es subíndice 2, por ejemplo, ¿sí? Bueno, lo voy a poner acá, en el texto diferente. En el texto dentro del... Si, por ejemplo, yo quiero decir x subíndice 1, lo puedo poner así, pero solamente porque el guión bajo y enseguida el numerito, pero solamente cuando es un solo elemento. Pero si a lo mejor yo quiero incorporar más de un elemento en el subíndice, entonces tendría que hacer esto, x guión bajo y entre llaves todos los elementos que sean parte de ese subíndice. Por ejemplo, que fuera la palabra, no sé, hola. Entonces voy a quitar tantito, más bien voy a comentar esto para que vean la parte del cambio. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de un elemento, pues solamente con el guión bajo y enseguida el valor. Y cuando ya es un conjunto de elementos, es necesario poner los corchetes, perdón, las llaves. Si no las ponen,
lo que hace es que solamente va a tomar el primer elemento como subíndice, ¿sí? Y el resto lo pone como texto normal, por así decir, ¿sí? Entonces es importante esta parte, que cuando manejen subíndices, pongan sus corchetes, perdón, sus llaves. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo sí tengo una. Dime. Entonces, en el caso de, bueno, cuando tenemos subíndices, cuando son varios, en este caso, al tener un vector, ah, ahí en los paréntesis, no, perdón, en las llaves, Ajá. dentro de las llaves se van a abrir paréntesis o cómo. A ver, otra vez, no comprendí tu pregunta. Bueno, ahí donde tiene la X sub y ya abre las llaves, ¿no? Aquí. Varios valores, ajá, ahí. Entonces adentro, para indicar, bueno, cuando tenemos funciones que estamos evaluando para vectores, entonces podríamos abrir paréntesis y ya ponemos los subíndices o uno o nada más así, con las puras llaves. Es que se corta un poquito, no sé si mejor me lo puedes escribir porque te escucho cortado. Sí, creo que es el internet. Sí, mejor lo escribo. Ok, si te refieres más a vector, bueno, vamos a ir viendo que, por ejemplo, en el vector en sí, un vector, ya hablando en cuestiones matemáticas, se representa de la siguiente manera. Sí, que no es una variable en sí, o bueno, tiene un conjunto de elementos. Esta es la representación de un vector matemático, ¿sale? Entonces aquí pues, en el caso del vector me pone una barrita arriba y eso me representa el vector, pero ya en el modo matemático, en el sentido matemático. Entonces si tenemos múltiples índices, solamente es esta parte, ponerlo entre llaves. Pero si ya hablamos de un vector que queremos representar correctamente en formato matemático, lo vamos a poner con la cláusula vec. Entonces continúo con la parte de la ecuación y ahorita sus dudas me las pueden escribir. Entonces continuamos con esto. Aquí en el caso de la sumatoria, decía, la parte inferior va a ser i igual a 1. Entonces aquí, como son múltiples elementos, voy a utilizar las llaves y voy a poner i igual a 1. ¿Sale? Con esto me pone en la parte inferior i igual a 1. ¿Sí? Si yo quiero ahora poner el n en la parte superior, que sería como una especie de superíndice, entonces ahí para los superíndices yo ocupo el siguiente simbolito, ¿sí? Al igual acá, si yo quiero agregar, por ejemplo, una variable que tenga un superíndice, por ejemplo, x al cubo, pues pongo simplemente esto, x al cubo. Aplica lo mismo, si es más de un elemento, ¿sí? Por ejemplo, x elevado, a 2 menos 1, por ejemplo, tiene que ir entre llaves. ¿Ok? Entonces, de esta manera. Entonces, aquí, por ejemplo, me está marcando el error porque todavía no le he puesto el elemento del superíndice. Entonces, en este caso, como va a ser un solo elemento, en la ecuación que les puse acá en Paint, pues solamente es el símbolo y al cual lo elevo. ¿Sale? Entonces, aquí ya tengo parte de mi ecuación. Tengo f de x igual a la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? De x al cuadrado. Entonces acá simplemente dejo un espacio y ahora pongo x elevado al cuadrado. Vuelvo a compilar. Y entonces ya tengo aquí mi ecuación. Cuando utilizamos el ambiente ecuación dentro de un documento, lo que hace es que me va enumerando cada una de las ecuaciones que voy incorporando. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Nos quedan 3 minutos del Zoom.
Entonces, esta parte de las ecuaciones las vamos a continuar. El día miércoles me voy a apurar para subirles el video porque luego ya no me da tiempo después, pero para seguir viendo esta parte de las expresiones matemáticas. Entonces, ahorita fue una breve introducción, pero obviamente les pido de favor que en medida de lo posible ustedes vayan explorando toda esta parte del ambiente matemático. Aquí, por ejemplo, pueden incorporar otra segunda ecuación si así lo desean. Aquí, por ejemplo, hay otra versión de ecuación que incluye un paréntesis, perdón, un asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Que no me lo va a incluir en la enumeración, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aquí pongo y, bueno, otro f de x. 2x más, bueno, 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 10. Entonces, con la variante de ecuación con un asterisco, lo que hace es que no me la enumera. Si yo le quito el asterisco, ¿sí? Entonces, si me la enumera, sería la ecuación número 2. 1 y 2. ¿Sale? Entonces, para hacer esa distinción, esa diferencia, voy a buscar ahorita una serie de ejercicios para que puedan ir explorando esta parte del ambiente matemático. Y dudas, por favor, ya sea en el WhatsApp o en el chat ahorita del Zoom, para que las podamos ir aclarando. ¿Sale? Entonces, nos vemos. No es obligatoria la del miércoles, pero bueno, quien se pueda conectar el miércoles, ahí lo espero. ¿Sale? Hasta luego, profe, gracias. Adiós.